Pues, Virginia Díaz, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien de vacaciones, muy contenta. Claro, eso te iba a decir que también te pido disculpas por el momento, porque claro, son tus plenas vacaciones, un lunes de agosto, pero bueno, te pillo descansando, ¿no? Te pillo ya aligerando después de toda la temporada, ¿no? Sí, que en este sentido, pues estas horas ahora mismo no me trastocan nada Claro, porque, bueno, en vacaciones he cambiado totalmente el horario, me estoy levantando más tarde, me claro. acuesto más tarde, entonces, bueno, es una buena hora. Claro, ¿te ha llegado ya como esa sensación de soltarlo todo después de estar tanto tiempo de tensión, con tanto entrenamiento, etcétera, que llegan las vacaciones y lo típico de que te pones malo el primer día, que dices, "Puf, lo he liberado todo"? Sí, sobre todo a la hora de dormir, ¿no? Ya. Porque es verdad que, bueno, pues la tensión y pues duermes, pero bueno, de repente llegas a casa, a tu cama y bueno, pues haces plof y descansas profundamente. Vamos, y ahora entiendo que ya tendrás, iba a decir ganas de volver, bueno, primero de descansar, ¿no? De terminar del descanso, que ¿cuándo vuelves a la marcha? Pues este año, la verdad que después de los juegos nos dan más tiempo Claro. porque normalmente tenemos 2 semanas y porque nosotros solemos tener el Campeonato del Mundo en septiembre. Ujú. Y este año, al acabar el 4 de agosto, pues tenemos todo agosto. Así que en septiembre retomamos. Oye, ya lo necesitabas, ¿no? Un agosto entero de vacaciones diciendo. Bueno, entiendo que desde Tokio. Eso es, desde Tokio, pues agosto normalmente lo pasamos entrenando hasta septiembre y 2 semanitas en septiembre. Así que hacía falta. Claro, pues mira, vacaciones merecidas, Virginia. Y como te decía, queremos conocer un poco más tu historia, queremos conocerte como deportista. Claro, ahora estás de vacaciones, pero no te puedo dejar de preguntar qué tal la experiencia olímpica, porque es verdad que también te lo comentaba antes de los Juegos, que también íbamos a charlar, que claro, antes de los Juegos, como que todos los medios empiezan a hablar con vosotros, ¿no? Es como, wow, vas a estar en los Juegos, tal, no sé qué, no sé cuántos. Ya llegó, pasan los Juegos y a otra cosa mariposa. O sea, ya los medios, no sé si alguno te ha llamado desde que terminó tu participación en Y París. bueno, te llaman un poco para, bueno, pues las conclusiones que Ya. sacas, porque, bueno, es verdad que no teniendo un gran resultado, pues los medios no te llaman tanto y sí que la previa, pues siendo un deporte minoritario, Ujú. pues justo cuando llegan los juegos es cuando, Claro. cuando más, bueno, pues haces entrevistas y no estás tan acostumbrado, ¿no? Porque el remo pues no es tan popular y ahora con los juegos son muchas entrevistas que, bueno, yo soy una persona tímida y a veces me cuesta bastante y ahora pues sí que son menos porque, bueno, cuando vuelves con un resultado pues quieren saber pues qué tal, bueno, la Ya. experiencia del resultado, pero bueno, a veces no sale como uno espera, pero bueno, aquí estamos contigo que a pesar de Hombre. ello, bueno, pues estamos charlando. Por supuesto, sí. Ya también te digo que independientemente del resultado, los medios ya empiezan a... O sea, hay deportistas que han conseguido resultados y que los medios... Pero sí que te quería preguntar porque, claro, tú estuviste en Tokio y al final entiendo que habrás alucinado con el contraste de experiencia, ¿no? En Tokio todo vacío, la villa era casi marciana, de que no podíais tocaros ni nada. Y en París han dicho, mira, toma por culo. De hecho, son los juegos donde más os habéis podido tocar, de hacemos meetings, hacemos con los aficionados, abrazos, tal, lo que sea. ¿Cómo lo has vivido? Pues sí que ha sido una experiencia bastante diferente Mm, porque, bueno, yo tenía ganas de ello porque mis primeros juegos fueron los de Tokio claro, y no puedes compararlo con nada, nada más. Entonces sí que en ese sentido que las gradas, todo, pues fue como algo extraño tener un campeonato ya, cerrado, ¿no? Porque no lo habíamos vivido ni siquiera para un campeonato del mundo, que en remo no va tanta gente, pero hay espectadores. Aquí, pues, los únicos espectadores éramos entre nosotros, los deportistas. Y el hecho, pues, de aquí me impresionó muchísimo desde el primer día, que, bueno, en remo estás, pues, una semana de competición. Yo tenía 4 regatas y ya desde el primer día que era la eliminatoria, que faltaba una semana, dices: "Joder, está lleno de gente", claro. y encima llovía, hacía un mal Sí, día, sí, sí. bueno, pues eso fue espectacular. En cuanto a la villa que, bueno, pues sí que al final, bueno, esos son están
más cerrado a los deportistas y en Tokio, pues sí que en el comedor, con unas mamparas así que teníamos para no podías comer ni enfrente Ya. de tus compañeros. Todo era así, pero bueno, sí que es verdad que, bueno, comparándolo un poco, Tokio lo hicieron espectacular. La villa, el comedor fue impresionante. Ahora que lo puedo comparar. Sí que la Ujú. diferencia de poderlo compartir, por ejemplo, que tu familia esté cerca, Claro, ahí está. Ujú. pudieron incluso entrar a la villa porque hay un pase familiar que, bueno, pues que suele ser la villa exclusiva de deportistas, pero el hecho de que un familiar que te viene viendo pues cómo vas Claro. creciendo como deportista y ve los juegos pues desde el otro lado, ¿no? Como espectador, pero poder entrar y también ver otros deportistas es una pasada, ¿no? Y en ese sentido, pues es una experiencia muy enriquecedora. Justo, y además es que también en tu caso, más allá de la experiencia, que evidentemente cambia por el contexto, también cambia por el aspecto deportivo, porque tú has venido a París haciendo el school individual, o sea, has cambiado completamente el contexto, es decir, en Tokio el contexto era distinto, pero al menos estabas en el dos en timonel, ¿no? De que, digamos, compartes día a día con una compañera, en esta ocasión, sola, en el school individual. ¿Has notado mucho cambio? Ya luego hablaremos de cómo te quedaste con el resultado, pero de forma de encararlo, porque al final es muy distinto, y más para una persona como tú que ya tenía mucha experiencia en el dos sin timonel. Sí, las competiciones son bastante diferentes, ¿no? Claro. Cuando compites en equipo o en individual, pues en torno a la comunicación, ¿no? Esto es un deporte físico, pero Ujú. también muy técnico, ¿no? Y en la categoría de equipo, pues siempre estás comunicando para mejorar pues los detalles, aunque sea el día antes de la competición, ¿no? Justo. Porque la compenetración es muy importante. Aquí, bueno, pues al estar solo, sí que nosotros los remeros hablamos de que el esquí, pues suele ser un deporte diferente, ¿no? Ya. Al mismo remo, pues porque te enfrentas tú solo, te presionas a ti mismo también, ¿no? Porque los nervios, todo depende, Ujú. en cierta medida, cuando estás en línea de salida, depende de ti. Luego, si bien es cierto que en el día a día no estoy sola, bueno, tú lo compartes con tu entrenador y no te sientes solo, pero sí que cuando estás en línea de salida, pues ahí depende de ti y de enfrentarte a ello. Entonces, pues evidentemente hay pues esos nervios de querer hacerlo bien y enfrentarse pues a un cambio de categoría Claro, ahí está. Sí, sí. con lo que es, bueno, pues la categoría del dosing que clasifican unas deportistas a nivel mundial y que son 11 y aquí clasificaban 9 y yo pasé luego por Lucerna, que había 2 plazas. Ujú. Entonces, bueno, la presión del año fue alta porque había que estar sí o sí en mayo en un alto nivel para poder ir a los Juegos. Entonces, ese cambio que yo lo he buscado porque es un reto también enfrentarte a esa categoría individual porque bueno, hay mucho nivel y Claro. como deportista, pues también buscar cosas diferentes y bueno, es un reto ambicioso. Entonces lo encaré de esa manera, que pues ir subiendo peldaños de algo pues que no había hecho hasta ahora, pues es algo también gratificante. Totalmente, y además creo que es un buen ejemplo, ¿no? También incluso de cara a la gente más joven, la gente junior que está empezando, o bien en el remo, en otras disciplinas, que a veces dicen, ay, con esto no puedo, o se les hace un poco bola, ¿no? Claro, en tu caso ya tenías una carrera labrada en el dosín, y tú misma dijiste, voy a cambiar de categoría, o sea, voy a intentar ponerme un reto, ¿no? Claro, esto ya lo has comentado en otra ocasión, pero ¿en qué momento primero decides hacer ese reto? Y luego ponerte como objetivo ir a los Juegos Olímpicos. Es decir, no es que simplemente te cambies de categoría, sino que dices, mira, voy a cambiarme de categoría y pachula yo voy a ir a París en la nueva categoría. O sea, es un muy buen ejemplo para la gente joven también. Bueno, la decisión en sí, bueno,
lleva un tiempo, claro. evidentemente, pero sí, si bien es cierto que yo antes de Tokio, antes del ciclo de Tokio, yo Ujú. ya remaba en la categoría individual. Pero por el mismo nivel que tiene la categoría, no llegaba al nivel para Ya, clasificar. Entonces, bueno, pues la oportunidad de participar en el DOSIN, de ganar experiencia y de optar, bueno, pues cuando probamos el DOSIN, es cierto que las opciones de estar en una final y en Copas del Mundo, en Campeonatos de Europa, pues pelear por las medallas. Y es verdad que pues, suena un poco loco, pues, irse a una categoría en la ya. que es todo una incertidumbre y, el objetivo es clasificar en un principio, no la medalla, Sí, sí. por, pues, el nivel de la categoría, los tiempos al final son los que son, pero para mí fue, pues un reto, como he dicho, un reto ambicioso. Ya fue antes de ese ciclo de Tokio, lo intenté, pero pues no era el momento. Lo pude vivir en el Dossí, en los juegos, y volví a retomar pues ese reto, ese sueño de ir, bueno, pues a veces no es el camino fácil, pero Totalmente. Ujú. cada pasito es muy importante. Entonces, yo me quedo con eso también. Claro, y además, antes lo comentabas y ahora vamos a lo que es tu historia. ¿Cómo te quedaste con el resultado de París? Porque es verdad, tú lo has comentado antes, que a lo mejor no te quedaste del todo contenta o no salió el resultado que tú querías, pero ya simplemente estar en unos Juegos Olímpicos, claro, vivimos en la sociedad moderna y ya parece que hay que conseguir los 27 metales de Michael Phelps, pero estar en los Juegos Olímpicos es la élite de la élite. Estamos hablando, y más en deportes minoritarios, que en España las ayudas que tenéis son ínfimas. Realmente depende de la federación, ¿no? Pero son muy pocas. Claro, ¿cómo te quedaste con el resultado teniendo en cuenta todo y también con lo que tú comentas, el cambio de categoría? Pues claro, hablando ahora a posteriori el Ujú. resultado, porque bueno, yo venía, en mayo fue la Sí. clasificatoria y la verdad que venía a los juegos muy contenta, muy ilusionada porque, bueno, como he dicho, llevaba muchos años trabajando en la categoría individual y no se me había dado los números, los Ujú. tiempos y este año, bueno, pues trabajé mucho el invierno porque no pude clasificar en el mundial, entonces había que buscar la manera de poder llegar, ¿no? En minutos, kilómetros, todo. Bueno, le dimos una vuelta a todo para poder clasificar. Luego, pues de la clasificatoria a los Juegos tenemos 2 meses de preparación y bueno, pues yo venía bueno, pues con muy buenas sensaciones porque para los tiempos que hice para Lucerna fueron muy buenos, me encontraba muy bien, pero claro, en los juegos hay un nivel muy alto Ya. en cada eliminatoria. Entonces, bueno, empiezo bien. Yo tuve que pasar por 4 regatas porque en la categoría individual hay más participación. Y en la primera y en la segunda regata paso digamos, voy clasificándome y sí que en los cuartos de final, pues pasaban tres y yo iba en cuarta posición hasta los 1750. Entonces, bueno, pues es un esfuerzo el, Ya. el que me lleva a la semifinal. Dentro ya de las 12 pues sí que, bueno, pues es muy importante, ¿no? Porque yo me jugué la plaza con la Serbia. Ujú. La deportista serbia fue campeona de Europa y yo podía haber sido, claro, yo pienso, yo podía haber sido ella e irme a la otra final. Claro. Entonces, en ese momento, pues, me tengo que ir muy contenta de que en ese momento me sentí con fuerzas de poder clasificar a Ujú. esas semifinales. Luego, si bien, pues dentro de mi final B, que optas entre la posición 7 y la decimosegunda, pues ahí sí que no te vas con buena sensación, porque bueno, cuando no acompaña ya los tiempos que yo suelo hacer, por toda esta circunstancia,
pues no te vas con un buen sabor de boca como deportista, porque como deportista Claro. siempre quieres dar tu máximo nivel, pues estar en los mejores tiempos y irte, bueno, aunque te vayas en la misma posición, Ujú. pero hacer tu marca. Y bueno, pues cuesta pelear esa final, la verdad, y te vas con, bueno, esa sensación que dicen a veces agridulce de pues que son unos Juegos Olímpicos y te tienes que ir pues muy contento de ello, pero bueno, a nivel deportivo, pues siempre aspiras, bueno, a estar en esa final. Claro. Sí, y es verdad que sucede algo muy interesante en disciplinas como el remo, como el piragüismo, también otras como el waterpolo, que había gente que decía, ¿y por qué hay final B, final C? Si están teniendo que correr por... Hombre, es verdad que en algunas sí que es por un diploma o por dos diplomas, pero claro, había incluso disciplinas con final C, que es entre la 12 y la... Claro, me pongo en vuestra piel y digo, no me motiva nada, es decir, estoy en semifinales, veo que estoy peleando, veo que puedo clasificarme, quedo cuarta. Claro, una final B no es que te relajes, sino que ya tu cuerpo, ¿sabes? Está como en otro mood y eso también es comprensible. Y yo creo que te tienes que quedar más con esas semis que tú has dicho. Es decir, de decir el rendimiento que has tenido, porque ya luego la final B es que, ¿sabes? ¿Me entiendes? Es como muy atípica una final B, que sucede siempre en vuestro deporte, pero es muy atípica en general, ¿no? Sí, es bueno, bueno, que no es diferente cada Claro, deporte sí, sí. y es verdad que en el remo la final solo es de, bueno, de 6 Por eso, embarcaciones sí, sí. y en la final B aún, puedes optar en las 2 primeras plazas, Diplomas. optas al séptimo y octavo, que son diplomas. Y ahí, bueno, pues estando en en esa posición, pues con un diploma te vas con otro Claro. sabor, porque, bueno, pues son las 8 primeras, aunque en remo es, bueno, en piragüismo, por ejemplo, las 8 primeras embarcaciones ya están dentro de la Sí, final y ahí ya tienes el diploma, aquí no, aquí es una final B que suena, pues, a menos, pero en esa final aún se jugaban esos 2 diplomas, pues por eso hay que siempre intentarlo, sí. ¿no? Y, pues es de sabor de boca te vas así, pues porque, las deportistas que llegamos a esa final B en otras ocasiones, pues, unas veces me han ganado, otras veces les he Claro, ganado yo. justo. Entonces, tienes las posibilidades de volverlo a hacer, pero bueno, hay que ponerse en esa línea de salida y bueno, pues las otras competidoras en esa ocasión fueron mejores que yo. Claro, justo, y también lo comentábamos en aquellos días, ¿no? Que, bueno, sabes cómo es la gente en España y reclamando resultados y todo esto. Claro, y es como a los deportistas de España se les pide resultados frente a otros deportistas que también les están pidiendo resultados. Es decir, alguien sí o sí va a conseguir el resultado y otra gente no. Por lo tanto, aquí estáis todas compitiendo por lo mismo y lo que tú has dicho, el nivel es muy parejo. O sea, a lo largo del año, en copas del mundo, en europeos, en mundiales, unas están por encima, otras están por debajo. Solo que bueno, los juegos es como lo que más la gente ve, pero existe más aparte de ello. Pero te quería preguntar también por tu historia de cómo llegamos a Tokio, París, hemos hablado. Claro, quiero irme, pero a la Virginia de cuando era pequeña. O sea, claro, porque entiendo o no, te gustaba mucho ya el deporte de pequeña, cómo entras en el remo, probaste alguno antes, coméntame. Pues la verdad es que siempre me ha gustado mucho el deporte Ujú, y es cierto que en primer momento incluso pues deportes que, bueno, de equipo, ¿no? Que aquí en este momento pues estoy en la categoría individual, ujú, pero siempre desde pequeña, bueno, mi madre, tanto a mi hermano como a mí nos inculcó el deporte, bueno, que era muy importante tanto el deporte como los estudios. ujú. Y nosotros, bueno, al principio íbamos probando y yo cada año, pues desde bien pequeña, primero fue la natación. Ah, eh, pero sí que es verdad que los primeros deportes que hice fue más, bueno, pues a nivel regional, ¿no? Que era al nivel escolar, porque bueno, tenía al principio 6 8 años, 10 y todo escolar, y el baloncesto, probé todo, fútbol. eh, yo cada atletismo, pues iba probando porque todo me gustaba. Acabo en el remo, pues porque en esa época yo soy de Astillero, un pueblo que es, bueno, es muy típico el remo de traineras, de banco fijo, pero bueno, el entrenador que vino al club también hacía banco móvil, el remo olímpico, pero en un primer momento yo aprendo a remar en banco fijo, que ajá. es el remo, bueno, del Cantábrico del norte. Y,
pues van al mismo instituto con unas máquinas de remo ergómetro a enseñarnos lo que es el remo. Y yo vivo, bueno, la casa de mi madre está al lado del club, muy Ah, cerquita, pero bueno, pues no me había dado por el remo. Y bueno, pues me animaron a bajar al club y poco a poco pues fui mejorando y vamos a campeonatos. Ahí es cuando empiezo a ir a campeonatos nacionales ujú, y a viajar y bueno, a ver que iba mejorando, ¿no? Y entro en el equipo nacional muy jovencita, con 14 años ya nos llamaban para el equipo nacional. Íbamos a competiciones, pues sí, fuimos a Alemania, ajá, entonces, pues me llamó mucho y que sí que es verdad que en esos momentos yo los juegos los veía por la tele y me emocionaba. Digo, esto me encanta porque me emocionaba, se me ponía la piel de gallina, pero yo no me imaginaba que podía llegar a unos juegos. Yo tomaba el deporte pues como algo que me llenaba y que cada día yo buscaba mejorar y así era. Entonces fui en la categoría juvenil en el Campeonato del Mundo en el esquif, de ahí viene el esquif, ajá, ¿no? Pues quedo segunda en el Campeonato del Mundo Junior y eso es algo que me marca, porque luego hay unos cuantos años que no tengo resultados porque, bueno, en la categoría juvenil, pues todavía pues bueno, hay quien desarrolla antes, claro. después yo era muy delgadita, pero bueno, con la manera de remar, pues aprovechaba las palancas que tenía, pero no era muy fuerte. Y entonces luego tuve unos años en los que tuve que trabajar muscularmente Ujú, para subir de peso. Y bueno, pues tuve algunos años que no tenía muy claro qué rumbo tomar, ¿no? Porque, bueno, me matriculé de enfermería, acabé la carrera y sí que voy un momento en uno de los años en un campeonato de España. Me encuentro a un entrenador que venía de Estados Unidos y me anima pues a ir, porque yo, bueno, pues en ese momento no sabía qué hacer, si ya, ya ponerme a trabajar o bueno, seguir, porque bueno, me gustaba y seguía, pero no lo tenía tan claro como ahora un objetivo. Porque, bueno, pues cuando no ves que es posible, pues entrenas, vas y igual pues no lo tienes tan claro. Y en Estados Unidos conozco a una remera que fue a los Juegos de Beijing ajá, en 8 con timonel de Estados Unidos, ganan la medalla de oro y bueno, pues nos enseñan vídeos de toda su preparación y yo me emocionaba, como cuando me sentaba de niña claro. viendo los Ujú, Juegos. Entonces, pues allí no estoy mucho porque precisamente en la universidad que fui no entrenaban para ir a un campeonato del mundo, era más a nivel universitario. Entonces me vuelvo y aquí pues me pongo como objetivo pues ir a unos juegos claro. porque, Ujú. bueno, porque digo, esto es increíble y me gustaría ir y me pongo a entrenar y entonces en ese momento pues mi pareja es mi entrenador también y nos ponemos bueno, a día a día a poder subir de peso y sí que pues me cuesta unos años hacer, bueno, Claro. pues los tiempos de ergómetro, pues porque no pesaba tanto y bueno, pues ha sido un camino largo, pero bueno, pues como he dicho, momentos que ha merecido la pena. Justo, eso realmente es muy, muy interesante porque ves la evolución, porque tú, Virginia, ahora tienes 33. 33 sí. El numerín famoso que nos gusta tanto. Claro, desde los 14 en el equipo nacional. Pri- Sí, a- a- bueno, unos años he Unos, estado más distanciada, pero pero bueno, digamos que debutando en el equipo nacional con 14 años. Claro, ¿cómo una niña de 14 años que estás en la ESO, ¿no? Primero de la ESO estarás, asimila esa rutina más profesional? Porque claro,
es una edad muy temprana. Estamos hablando de que ahí no estás ni en la adolescencia. Claro, en ese momento ya eras consciente de lo que suponía o la responsabilidad que suponía, aunque sea entrando y saliendo, pero lo que es un equipo nacional, una preparación física, también tus propias inseguridades, como has dicho. ¿Realmente Ujú. con 14 estás preparada para ello? Yo creo que, bueno, no estás preparado, supongo, para tomar Claro. decisiones que puedan cambiar el rumbo de tu vida, ¿no? Y vas, supongo que paso a paso, Ujú. ¿no? Que tienes 14 años, pero no sabes lo que te espera. Claro, claro. Entonces, pues yo sí que, y bueno, ya desde casa me inculcaron, ¿no? El trabajo y la disciplina. Entonces Ujú. eso iba un poco ya conmigo y esto es lo que todos los deportes exigen, ¿no? Esa entrega y estar, pues ya desde pequeña, pues me organizaba pues porque era lo que requería, me Claro, lo habían enseñado así desde casa y era algo que acompañaba en el deporte. Entonces, no sabía lo que me deparaba el futuro y no estaba preparada, pero yo pues iba paso a paso. claro. Digamos que incluso resumiéndolo todo día a día, porque Ujú. bueno, hay campeonatos de aquí a... Empiezas en septiembre la temporada y por ahí tienes algún campeonato en enero, febrero y Ujú. bueno, luego incluso, bueno, sí que hay años más complicados como es el segundo de bachiller que justo coincide en junio que tienes la selectividad, Claro, tienes los finales de exámenes, sí. luego la selectividad con los campeonatos más importantes a nivel nacional, que es el Ujú. Campeonato de España que te accede uno de ellos a la selección nacional. Entonces, bueno, pues hay años o hay meses que pues es más complejo compaginarlo, pero a mí eso, me habían enseñado que los estudios eran muy Claro. importantes y que bueno, si quería hacer deporte tenía que ser disciplinada y llevarlo adelante. Claro, de hecho, fue en esos 18 cuando pensaste en dejarlo, cuando llegó y a ver, dijiste, finales de exámenes, llega la selectividad y toque un campeonato de España. Ahí fue cuando pensaste, voy a darle una vuelta. Ya luego vino Estados Unidos y tal, pero ¿fue ahí un momento clave? Bueno, no sé, yo ahí sí que estaba, bueno, estaba trabajando con mi entrenador ya pensando en el Claro, Campeonato del Mundo y sí que yo no me veía bueno, pues me estaban animando, ¿no? Pues porque me veían con cualidades para tener un claro. resultado, pero es que yo no tenía ni idea. Y yo pues lo hacía lo mejor que podía y, pero sí que, pues, aunque con 14 15 fui a regatas internacionales, pero no había tenido unos No, claro, resultados como el de juvenil. Entonces, yo no me veía capaz y yo veía a las rumanas, a las claro, inglesas, todas eran más grandes y más fuertes los de fuera. Entonces, pues sí, con 18 con la selectividad, todo eso, pues se me junta ese estrés de quererlo sacarlo todo claro. adelante, pero ahí el objetivo era el campeonato del mando juvenil, porque los objetivos eran más a corto plazo, Sí, pues sí. sí, el mundial era en agosto, entonces bueno, pues ibas año a año. Lo que Ujú. no me esperaba yo que con 33 bueno, pues estuviéramos aquí hablando de todo esto. Y que hubieras estado en 2 Juegos Olímpicos, claro, ya estamos hablando de que la carrera, desde luego, mal no está. Claro, ahora la curiosidad que tengo cuando hablabas, ¿no?, de que ibas creciendo en esa etapa entre junior, juvenil, entrando y saliendo en senior, claro, que ya con 17, 18 te enfrentabas eso, a las rumanas, a las eslovacas, etcétera, y entiendo que con tu edad tenían unos brazacos y unas espaldas que dices, son Terminator, ¿no? Claro, me recuerda lo que me comentó hace unos meses Emma Carrasco del equipo de natación, que ahora tiene 18, y dice, yo fui a mi primer campeonato del mundo en febrero de este año y en esa cámara de llamadas tenía al lado eso, a las australianas, a las tal, y dice, son el triple que yo. O sea, dice, me cagué directamente porque las veo y digo, su espalda es como mi cara entera, ¿sabes? Claro, ti- cuando estás en esa etapa junior, esa etapa juvenil, tienes buenos resultados, empiezas a sentir un poco de presión incluso interna, es decir, tengo que brillar ya en senior.
Claro, que sería el pensamiento de un niño, decir, no, si ya estoy brillando en junior, ¡guau! Llego a senior. No es lo normal. O sea, tiene que haber una progresión. Pero ¿te llegabas a presionar de decir, ¿por qué no replico lo juvenil en lo senior? Sí, sí que los primeros años de Claro. sub-23, que el salto es grande. Antes Sí. de llegar a la categoría absoluta, tenemos unos años de sub-23 Ujú. y el primer paso de ser segunda del mundo a quedar atrás en la final B, en el Campeonato del Mundo sub-23. Y sí que pues buscas la manera, dice, ¿cómo me salía entonces, no? Ya, Si bien es un cambio muy grande, porque yo competía contra 7 de... sí, 6 de la final eran ya de último año, ya claro. tenían casi 22 años. Entonces, en esos años se nota mucho el entrenamiento, sobre todo en la categoría individual. Ujú. El cambio de categoría fue, bueno, grande y, bueno, tú te presionas a ti mismo y también es verdad que la gente espera de ti. Claro. Y cuando esperan de ti y no vuelves a estar en una final o no tienes una medalla, pues hablan de fracaso. Y Ujú. es cuando a ti te empiezan a venir las dudas. Bueno, si hay, bueno, pues dentro pues del equipo o lo que sea que hay dudas de que en esa categoría pues se puedan obtener resultados a nivel sub-23 o absoluto, pues tú también te lo planteas. Y yo de juvenil, si bien es cierto que pues cuando era cadete las veía todas enormes y eso, yo cuando fui en el Mundial Juvenil, yo intenté ir a lo mío y hacer lo mejor que pudiera, aunque las demás fueran más grandes y Claro. más fuertes. ¿Qué pasa? Que bueno, pues luego pasas de categorías y tú te presionas y los comentarios, pues también muchas veces te presionan. Y eso, pues a veces te hace dudar y te hace pues pensar a ti misma, pues será que la categoría individual, pues no, pues Ya. es imposible, ¿no? Es imposible y ya está. Y bueno, hay maneras de enfocarlo y hay quien, pues, bueno, te puede crear esas dudas también, pero cuando eres joven también, bueno, pues te afectan también esas Claro. cosas, ¿no? Esa presión, porque si una vez te sale, te tiene que volver a salir y a Ya. veces simplemente se necesita tiempo. Sí, que es lo más importante, ¿no? Porque muchas veces como que se espera el milagro, más que acompañar al deportista joven, se espera que, wow, llegue con 18 y gane unos juegos. Eso es un milagro, no es lo normal. Claro, antes comentabas algo que me parece muy interesante y más en un deporte como el remo, ¿no? Que siempre pues lo vemos por la televisión y pensamos sin duda que la parte física es importante. La técnica, evidentemente, la lleváis practicando más de 20 años, o sea, la técnica no es por técnica, sino que el físico es muy importante. Y tú me decías, claro, cuando yo era muy pequeña, yo a mí me veía como muy delgadita, que necesitaba, ¿no?, ese trabajo físico. ¿Cómo es el trabajo físico del remo o qué trabajo físico has tenido tú que hacer desde esa niña de 14 años que empezaba el equipo senior hasta ahora que ya ha estado en dos Juegos Olímpicos? Porque entiendo que a tu cuerpo lo has puesto al máximo, ¿no? Para, como tú decías, equipararte con el resto de bestias, ¿no? Pues sí, al final el remo, bueno, pues remamos son 2 kilómetros, al Claro. final, entonces, pues remamos muchos kilómetros, bueno, durante la semana compaginamos mucho los kilómetros con pues horas en bicicleta Ujú. o en la máquina de remorgómetro para hacer, bueno, pues lo que es el aeróbico, ¿no? Una base aeróbica, pero también trabajamos mucho las pesas, que hay, bueno, pues para ganar masa muscular, para crecer el músculo, que también es importante, ¿no? Que trasladar la fuerza al final, eh, no tampoco el cuerpo de remero te vas a poner como un culturista, Ya. porque luego vas en una embarcación que los vatios, kilos son muy importantes. Ujú. De ahí, bueno, el trabajo de las pesas y mucho trabajo de fondo, de aeróbico. Entonces, eso a veces requiere tiempo. Justo, ¿y más o menos cuántos kilómetros puedes hacer en una semana normal de entrenamiento?
Pues en una semana, bueno, depende Claro. del momento del año, porque cuando estamos, por ejemplo, en diciembre, enero, que son los meses de volumen, se hacen Ujú, más que luego claro, cuando estamos. Y sí que es verdad que yo este año, bueno, pues para intentar la categoría individual teníamos que hacer algo diferente sí. y subir los kilómetros, ¿no? Alrededor de unos 200 kilómetros a la semana. Claro, vamos, que tu invierno del 23 al 24 fue tremendo, ¿eh? Sí, sí. Ha sido minutos y paciencia y mucho trabajo. Claro, porque es verdad, antes lo decías, ¿no? Que también hacéis ese trabajo aeróbico, el tema de las pesas. Claro, la pregunta de técnica o fuerza, ¿cómo se respondería en remo? Porque claro, al final tú ves el remo por la televisión, ¿no? Y dices, en un skiff que es individual o cuando estás en pareja, sí, la coordinación es muy importante, pero cuando estás tú sola, ¿qué pesa más? ¿La técnica o la capacidad? Contando que ya tienes la técnica de base, porque la tienes durante los años. ¿Qué pesa más? Pues realmente es todo importante y Ujú, aunque lleves 20 años remando, la ajá, técnica, por eso remamos tantos kilómetros, como claro, los nadadores tampoco salen de la exacto, piscina, porque cada detalle es importante y los detalles también se pierden. Por eso esto es un deporte cíclico, pero así como mejoras, hay momentos que no, que pierdes detalles de la conexión con el bote. Entonces, sí que en deportes en la categoría de, pues, doble school 4 pues, la sincronicidad que tienes que tener, con tus compañeros es muy importante, claro. influye mucho en la velocidad del bote, pero el skiff también es por eso dicen que también es otro deporte, porque también exige mucha técnica, porque no por más que estés muy fuerte, vas a correr más. No, claro, seguro. Tienen, bueno, pues tiene un qué que en el esquí, pues la técnica influye mucho en esa capacidad de ser eficiente en cada palada, influirle lo menos posible al bote negativamente, porque además nosotros vamos de espaldas Ujú, y en el ciclo, pues el bote tiene una aceleración y también se frena. Entonces, el ser capaz de aprovechar tu físico al 100%, aplicarlo en la pala y que el bote no se te vaya frenando, que vaya siempre deslizando, eso, bueno, pues cuando vas a 200 pulsaciones oh, a veces no es tan fácil, aunque claro. lo repitas y aunque sepas remar, pues hay veces que te sale mejor y hay veces que no encuentras ese feeling, digamos, o esa manera de cuando vas, que el bote no pesa, que vas muy bien. Entonces, yo creo que es todo importante, la técnica, el físico, mentalmente también, la categoría individual, como eso, como competimos hacia atrás, digamos, vamos Claro, remando y claro, ahí el que sale delante, digamos, está viendo a los demás y el que claro. sale detrás, pues o tienes que girarte un pelín la cabeza para ver la distancia. Entonces, a nivel mental, pues también exiges esa dureza pues depende de dónde estés colocado en la regata, pues saber seguir y centrarte en lo tuyo, en tu plan y todo. Pues eso, comento que todo es importante. Supongo que en cada deporte tenga sus detalles, pero aquí también cada cosa es importante. Claro, comenta un poco acerca de esa técnica de la palada, porque lo que te digo, ¿no? Cuando tú lo ves en la televisión, vista cenital, parece muy sencillo. Bueno, muy sencillo, dices, hostia, ¿sabes? Porque nosotros lo vemos desde arriba y dices, bueno, esto no es tan difícil. Claro, yo recuerdo a veces explicaciones que hacéis de lo de arrastrar el agua, como que tiene más intríngulis, diría la gente, ¿no? De lo que parece, claro, cómo es la técnica de la palada, lo que nosotros vemos en televisión, que pam, pam, claro, ahí estáis súper concentradas de qué movimiento hacer o hacer en cada palada. También, como tú has dicho, ser consciente de dónde están tus rivales, que como estés de las últimas y tengas que mirar hacia atrás, el coco te va a empezar a hacer run run. Claro, ¿cómo es esa gestión de la palada? Bueno, es verdad que una vez que estás compitiendo, Ujú, así que, bueno, puedes pensar en detalles o se te pueden venir a la cabeza, pero mucho de lo que pasa en competición sale automático, ajá, porque
lo hemos trabajado mucho tiempo. Sí que hay momentos que se te puede pasar por la cabeza la conexión o eh, algo que te pueda ayudar a mantener esa eficiencia o esa velocidad, pero sí que, pues, supongo comparándolo como cuando si ya sabes conducir, hay Claro. momentos que tú no piensas en cambiar las marchas. Entonces, yo creo que cuando ya vas compitiendo, ya vas más automático y sí que pues se te pasan pensamientos, bueno, dónde están las rivales o cuántos metros te faltan o hay, pues depende del momento, pues la cabeza, pero no lo estás pensando, realmente es subconsciente a veces, ¿no? Que te pasan esos pensamientos, pero en la técnica lo trabajamos mucho en casa, cuando hacemos la base aeróbica y también cuando hacemos series de alta intensidad podemos incidir más en el trabajo ese de, am, pues, en el ciclo de la palada, ¿no? En ordenar Ujú, la palada, en la fase porque hay una fase de propulsión del bote y una fase de recuperación ujú. en el ciclo. Entonces, como cada fase de la palada influye en otra, pues dentro del entrenamiento, pues el sacar el manos cuerpo, el dejar entrar el bote, hay diferentes cosas que trabajas más en un momento de la temporada que en otro. Por ejemplo, en invierno, pues vuelves otra vez a cada detalle, ¿no? Y luego ya cuando vas más a competir, pues te centras más en ser eficiente, Claro. Ujú. que al final parece que no, pero bueno, bueno, son muchos detalles la técnica. Entonces ya cuando vas a competir cada vez son menos porque lo que interesa más es fluir y esa eficiencia y mantenerlo durante la prueba que, bueno, puede ser entre 7 minutos y medio, 8 minutos, bueno, depende de las condiciones. Justo ese verbo te iba a decir, el de fluir, ¿no? Porque claro, también hay gente que puede decir, a ver, hay muchas estrategias. Puedes empezar como un cabestro y te quemarás posiblemente a los 2 minutos, ¿no? Y luego quedarte muy retrasado desde el principio y que luego tengas que... Pues lo mejor es que fluya el bote, ¿no? Digamos, quiero que lo expliques tú porque no es tanto que vaya rápido, sino que vaya regular, ¿no? De que mantengas el ritmo todo el rato o por el ritmo por el que hayas apostado previamente, ¿no? Porque también entiendo que en función de la regata y de las rivales que tienes, dices, aquí me conviene salir fuerte de primeras o aguantar un poco porque sé que alguna de las del resto van a aflojar al final, ¿no? Sí, puede, bueno, haber diferentes estrategias, Claro, ¿no? Pero bueno, sí que, bueno, cuando ya nos conocemos las unas a las otras claro. internacionalmente, los patrones se repiten un poco. Yo, por ejemplo, no soy de salir fuerte y suelo ir de menos a más. Ujú, Y hay gente que, eso, como comentas, que sale muy fuerte y luego intenta mantenerlo como pueda hasta los 2000 metros. Y yo creo que lo más importante es, dentro de tu plan y de tus posibilidades, pues como todo, ¿no? Mediarlo de una mejor manera, porque no me sirve de nada, por lo que me pasa a mí a veces, es no salir tan fuerte y luego tener que claro. recuperar tanto. Entonces, yo creo que ahí, pues como son 2000 metros, al final es cierto que lo importante es el que cruza primero la línea de Ujú, meta, pero no es que estés solo, que también si te quedas muy rezagado, también vas comiendo olas del claro, que va. Por eso de ahí que los juegos se complica, porque hay hay competidoras que hay 4 o 5 de un nivel muy alto, entonces hay diferencias contra las 10 que nos peleamos claro. por esas siguientes posiciones. Entonces, sí, lo que digo, en la estrategia de regata de cada uno, pues influyen muchas cosas, pero bueno, lo importante también muchas veces es esa eficiencia, ese fluir, mantenerlo durante mucho tiempo. Ujú. ¿Y también influye el agua? Porque claro, el otro día leía comentarios de expertos, ¿no? De, hoy en París el agua está un poco blanda. Claro, leo ese comentario y digo, hombre, tendrá mucho sentido en lo técnico del deporte, pero claro,
¿Qué es que el agua esté blanda o no y eso en qué afecta? Porque claro, el agua es blanda de por sí, pero mejor que tú no lo sabe nadie. Pues sí, sí que nos pasa mucho, porque nosotros pasamos tantas horas en el bote que nos cambian pues el agua, Claro. vamos de un lago a otro y salimos y decimos, el agua está dura aquí, porque a veces que las medidas en la embarcación tenemos unas medidas cada uno y pueden variar en Ujú. función. Eso, también cambia, pues, si hace frío, de invierno a verano cambia. Ya, En invierno el agua está más fría y es más dura, nos cuesta más. Cuando está caliente, es más blanda, como digamos, es claro. más blanda. Los botes hacen mejores tiempos porque por eso mismo, ¿no? También hay sitios que sientes que flotas mal, ¿no? Entonces, nosotros que pasamos tanto tiempo, pues eso, hablamos de esos términos. Ah, pues aquí el agua es más dura, también la profundidad que haya influye. Si hay menos profundidad, el agua es más dura. Ujú. Entonces, bueno, vas aprendiendo todas estas cosas. Vamos, que tú en invierno, con el agua dura y 200 kilómetros, llegaste a enero pidiendo clemencia, ¿no? Pero claro, digo, porque si los 200 son en verano, ya son trote, pero en invierno tiene que ser eso una cosa espectacular. Sí, bueno, yo creo que vas entrenándolo, ¿no? Claro. No los haces la primera semana, No, no, claro. vas acostumbrando al cuerpo, el cuerpo se va adaptando, luego tienes que descansar para volver a poderlo hacer. Sí, Mm. sí. Y Virginia, llegando ya a la última parte de la charla, volviendo a lo que eres tú y lo que ha sido tu progresión durante estos años, claro, ¿cómo ha sido para el círculo que te ha rodeado eso desde esos 14 hasta ahora? A nivel de apoyo, a nivel de seguimiento, porque al final tú misma lo comentas, tienes una carrera internacional donde has participado en muchas competiciones, has conseguido metales internacionales, 2 Juegos Olímpicos, pero claro, al final la mayor parte de las cosas la gente normal no lo ve. No tiene ese seguimiento, no sabe cómo es el día a día del remo que en España Sí, es un deporte mal llamado minoritario, ¿no? De que no tiene esa cobertura mediática. Claro, qué importante es tu círculo más cercano, tu pareja que es tu entrenador. Qué importante es eso, ¿no? yo creo que es lo más Ujú. importante, porque, bueno, Posible. solo no llegas a ninguna parte, Ujú. porque, bueno, desde bien pequeña, pues eso, mi madre, como he comentado, nos inculcó el deporte, pero más que también muchas veces inculcar, es el apoyo desde Claro. casa, ¿no? Que, bueno, pues cualquier detalle ha sido muy importante para que yo pudiera continuar y trabajar en, en el deporte. Y yo creo que sin esa ayuda sería imposible. Entonces, en ese sentido estoy muy agradecida, pues, de la familia que tengo, del entrenador, que pues no siempre sale, ¿no? Hay veces que durante el No, camino ha seguro. habido éxitos, pero también hemos tenido que sobrepasar, pues, situaciones en las que, aunque entrenes, pues hay veces que no sale y hay que buscar el por qué no salen las cosas, y en mi entorno esas personas han estado ayudándome. El club, también tienes que tener un club, Claro. pues, que al final en el remo hay un material que, bueno, pues lleva un coste, pues todo el viaje, la inversión, ¿no? que lleva. Luego, pues, cuando me trasladé al País Vasco entré en basquetín, que Ujú. es un apoyo muy grande. Al final requiere todo un entorno del que pueda sustentar todo, porque es un sueño, pero en el que la cara soy yo, Claro. digamos, Sí, sí. pero todos ellos han sido muy importantes en el camino. Sí, totalmente. Y que en el deporte en general, cuando las cosas van mal, la cara eres tú, cuando van bien, bueno, todo el mundo se hace partícipe del éxito, ¿no? Que esto siempre sucede. Y también qué importante lo que tú has dicho, esa figura de los clubes, el basket team en el que estás ahora, pero también en cada provincia, en cada municipio, hay clubes pequeñitos, aunque incluso no tengan gente senior, sino únicamente gente más joven. Eso es lo que sustenta un deporte como el remo, ¿no? Más allá, evidentemente, de temas federativos, de resultados, no resultados. Sin eso, un deporte así es imposible que exista.
claro, el sistema de, pues eso, de club, Justo. de basquetín, de la Federación Española, Sí. que invierte en que, bueno, pues nosotros podamos estar concentrados, Ujú. los viajes, que busquen la manera que, bueno, tú no tengas que estar pensando en, pues en determinadas cosas, ¿no? Pues que hay pues una inversión muy grande Ujú. que ellos pues te están apoyando. Tú estás poniendo un esfuerzo, un tiempo, el sudor Sí, y sí. todo eso, pero requiere todo ese apoyo. Y tú, Virginia, que estás desde dentro y también de cara a la gente que lo ha visto en los juegos y también lee la prensa, ¿cómo es la salud del remo español? Porque es verdad, siempre se comentaba, ¿no? De que desde Los Ángeles 84, creo que es, ¿no? Cuando no se consigue una medalla olímpica y que ya parece que, wow, ¿no? 40 años sin conseguir una medalla y como que cada juego está mejor, dice la gente, entendía de se va progresando poco a poco, pero claro, lo que más me interesa es opiniones como las tuyas, ¿no? De la salud del propio deporte, no todos son medallas olímpicas, evidentemente, porque hay otros 4 años donde no hay Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo, bueno, valorando estos juegos Sí. y la proyección, la verdad es que en estos juegos teníamos dos embarcaciones con muy buenas opciones Ujú. de esa medalla, que luego, pues, en la final es una final y Claro. todos, bueno, pues, pelean por esa final. Y en esta ocasión, pues no ha tocado al remo español, pero yo creo que pues desde estos últimos años ha evolucionado Claro. muchísimo las embarcaciones que fuéramos 5 y bueno, pues como he comentado en otro momento, a veces es cuestión de tiempo Ujú. y las mejoras se van viendo. Todavía pues no sale esa medalla, pero yo creo que hay muchos deportistas que están trabajando para conseguirla. Hay entrenadores, bueno, se está buscando, ¿no? Se está buscando esa manera de perseguir esa medalla porque todos soñamos con Ya. ella, aunque bueno, pues no haya salido, pero yo creo que ah, cada año se está buscando mejorar lo que hay y pues los errores que se cometan, pues no volverlos a cometer, porque Claro. siempre todos estamos aprendiendo y para buscar esa medalla que todos queremos, pues hay que aprender de todo, ¿no? De los errores que se cometen y de lo bueno repetirlo y seguir mejorando y seguir hacia adelante. Justo, sí. Además es que lo que tú dices, el tiempo es lo más importante, ¿no? Y más en un país como España, que al final pues tiene sus cosas buenas y malas. Claro, hablando de tiempo, ¿tú te ves en vas a luchar por una tercera, por una tercera participación olímpica? Pues bueno, cuando acabé Tokio dije que, bueno, pues, ¿por qué no? Buscar este reto. Así este año, pues, estaba buscando estas vacaciones Claro, porque tengo que resetear, ¿no? muy Al final, merecida, sí, pues, que te preguntas muchas cosas, ¿no? lógico. Y desde yo ya en la categoría sub-23 ya no me imaginaba estar Ya, en unos juegos. Y hoy en día, pues lo que hago es volver a esa época que tenía yo, pues cuando era juvenil, que pensaba en el día a día sí. y pues un poco eso, ¿no? Porque pasas unos años, como hemos comentado, de que te vienen las dudas de qué hago, preguntas y todo, pero vuelves a la inocencia o al desconocimiento de antes, de decir, mira, no sé qué va a pasar. Yo voy a ir disfrutando de lo que hago, de cada día, del mes que viene tengo una competición Ujú. y bueno, pues son dentro de 4 años y quién sabe, Claro, sí, sí, seguiremos, sí. seguiremos de momento, pues bueno, pues sigo adelante, como hemos dicho. Claro, te digo, tanto para vosotros como para nosotros, hablar de Los Ángeles ya marea. No, vamos a esperar un poco. Hombre, te lo tenía que preguntar, digo, bueno, hablamos de tiempo, pero no, Los Ángeles vamos a dejarlos. Que este ciclo encima ha sido más corto, ahora ya viene uno entero. Vamos a descansar de Juegos Olímpicos, que ya bastante lo que tenemos encima. Pero claro, No, creo que bueno, es... es una ilusión bonita. Hombre, Yo creo que Los sí, Ángeles, bueno, pues una vez que los vives es como que te enganchas, ¿no? Y dices, joder, si estoy en los siguientes claro, estar es un sueño y siempre quieres avanzar y mejorar. Así que, bueno, pues día a si es día. cuestión de sueños y ilusiones, pues
plantear metas, pero bueno, yo como he dicho, voy paso a paso y si bueno, se presentan es algo, pues como digo, lo veo con una sonrisa, ¿no? Justo. Sí, sí, sí. Los Ángeles, Brisbane, ya luego nos metemos en ciudades Bueno, que ni se conocen. Bueno, ya. Madrid 2040, oye, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Ya estamos ahí. Claro, y ya para terminar, hablabas de la ilusión de cuando eras sub-23. ¿Sigues teniendo esa ilusión por el remo? Que a veces nos olvidamos de esta palabra, porque claro, es verdad que es vuestro trabajo, aunque tenéis otros estudios, etcétera, pero al final es vuestro trabajo, pero también es vuestro proyecto de vida. Y en tu caso el remo es tu proyecto de vida y entiendo que lo has practicado primero porque te encanta, evidentemente, no vas forzada a ello. ¿Sigues manteniendo esa ilusión cuando te subes al bote, sea sola o acompañada? Te pones ahí en el modo, que el traje de faena, ¿te sigue motivando como antes? ¿Te sigue gustando el remo? pues en este sentido hay veces que lo perdemos, Ujú, como, bueno, pues porque vamos con esa claro, disciplina y a veces pierdes, ¿no? Esto y muchas veces con mi entrenador en determinados momentos de la temporada volvemos a hablar de ello ujú, porque es importante mantener la ilusión y recordar que estás haciendo lo que te gusta, porque exacto, sí, sí. hay momentos que pues por la misma presión o el querer mejorar como deportistas te pone en situaciones de, pues, de estrés o incertidumbre, ¿no? Y tienes que volver a lo básico, a la base, de decirte, estoy haciendo lo que me gusta y sales muchas veces. He compartido con los compañeros entrenamientos en los que he disfrutado muchísimo y te vuelve a alimentar esa sensación, esa Justo. ilusión por lo que te gusta. Entonces eso, aunque a veces lo perdamos porque somos muy ambiciosos y nos machacamos, ¿no? Porque los deportistas no, bueno, somos, bueno, aunque consigas un pequeño pasito, somos muy Sí, sí, autocríticos, sí. ¿no? Con nosotros mismos y en cierta medida no hay que olvidarse de eso. Totalmente, Virginia. Nos quedamos con ese mensaje. Gracias por este ratito durante tus vacaciones bien merecidas. Todavía te quedan más de 10 días, por lo que sigue descansando y no pienses en remo. Ya pensarás. Ya tendrás tiempo para pensar también para Brisbane 2032. Tendrás mucho tiempo para pensar en ello. Pero nada, que ha sido un placer de verdad charlar este ratito contigo. Un poco tu historia, más allá de los juegos, porque sigues existiendo después de los juegos. No eres un NPC, un videojuego que de repente se desactiva. Y nada, descansa, sobre todo descansa y disfruta. Muchísimas gracias, ha sido un placer, he estado muy a gusto y bueno, pues me ha encantado volver a hablar un poquito, ¿no? Que a veces, bueno, pues estamos en la rutina, nos Claro, olvidamos de cosas y bueno, pues ha sido un placer, de verdad. el placer ha sido mío. Virginia, descansa. Fuerte abrazo. Igualmente. Chao.